Shalom, Masejet Brajot, la página Mem Daled Amud Bet. Estamos desde el principio de la página. Dice la Gemara: Amar Rav Yitzchak bar Avdimi mishum Rabbeinu al Abia ועל מיני כופרה, בתחילה מברך שהכל ולבסוף בורא נפשות רבות וכולי. Dice Rav Yitzchak bar Avdimi en nombre de Rabbeinu, que es el Rav, que sobre los huevos al Bia ומינei כופרה, especie de carne, se dice שהכל y בורא נפשות. אבל ירקה לא, pero sobre verduras y vegetales dice que no, quiere decir se dice braja al principio, pero no se dice בורא נפשות al final. ורבי יצחק אמר אפילו ירקה, אבל מאיה לא. Y según Rabbi Yitzchak, sobre verduras sí, pero sobre agua no se dice al final בורא נפשות. ורב פופה אמר אפילו מאיה, y según Rav Pope aún sobre agua se dice בורא נפשות. Cuenta la Gemara: Mar Zutra Avid que Rav Yitzchak bar Avdimi, ורב שימי בר אשי עבד כרבי יצחק, וסימנך חד כתרי ותרי כחד. Vimos que Mar Zutra hacía como Rav Yitzchak bar Avdimi, que no se dice sobre los vegetales por nefashot, y Rav Shimi bar Ashi hacía como Rabbi Yitzchak, que sobre los vegetales sí se dice por nefashot y no sobre el agua. Dice la Gemara, vesimancha, tu señal para recordarte cómo es que Had Ketrei, sin Mar Zutra, que es mencionado solo un nombre de él, hizo Ketrei como Rav Yitzchak bar Avdimi, y Vetrei bar Rav Shimi bar Ashi, que son mencionados dos nombres, hizo Kehad como Rabbi Yitzchak. Sigue la Gemara, dice Amar Rav Ashi ana zimna dechimadkarna avidna kekuleu. Rav Ashi dice que cuando él se recordaba, él hacía como todos, es decir, aún como Rav Pope, que también sobre el agua decía Boré Nefashot Rabot. El Chazon Ish aprende que la braja de Boré Nefashot sobre agua es una braja que no es obligatoria, sino, como aparece aquí en la Gemara, cuando se recordaba decía la braja, quiere decir, es permiso decirla, pero no es obligatorio. Sigue la Gemara y hace una pregunta de una braita. Tnan, kol she'taun braja le'acharav, taun braja lefanav. Todo lo que hay que decir braja después de él, obviamente hay que decir braja antes. Ve'esh she'taun braja lefanav, ve'en taun braja le'acharav. Hay cosas que hay que decir braja antes y no hay que decir braja después. Entonces pregunta la Gemara: Bishlema le Rav Yitzchak bar Avdimi le'apuke yarka. Según Rav Yitzchak bar Avdimi, quiere decir que los vegetales no hay que decir después de ellos boré nefashot. Y al Rabbi Yitzchak le'apuke maya. Según Rabbi Yitzchak no hay que decir nefashot sobre agua, entonces no hay braja después. El ale Rav Pope le'apuke maya. Según Rav Pope, que aún en agua hay braja achrona. ¿En qué cosa hay braja antes y no después? Dice la Gemara: le'apuke mitzvot. En los mitzvot uno dice braja antes de cumplirlas y no hay una mitzvah después. Pregunta la Gemara: ולבני מערבה דבתר דמסלקי תפילה מברכי אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמור חוקיו לאפוקי מאי. Según Bnei Ma'arava, también después de la mitzvah, cuando se quitaban los tefilín, también decían una braja lishmor hukav. Entonces, ¿en qué caso hay braja antes y no después? Le'apuke reihani. Sobre cosas que sobre el olor hay braja antes y no hay braja después. Ahora, como vimos la importancia del huevo y la carne, que Rav Yitzchak bar Avdimi dice que solo sobre ellos hay braja de nefashot después de comerlos, la Gemara sigue hablando de la importancia del huevo y cuenta: Amar Rabbi Yanai amar Rav kol she'u kebeitza, beitza tova mimeno. Cada cosa que tiene el tamaño, el volumen de un huevo, el huevo es más saludable que él. Ki ata Ravin amar tava bi'ata megulgalta Meshita Kaisei Sulta. Ravin dijo que un huevo megulgalta, quiere decir que fue hecho sobre el fuego como un asado, pero que todavía está blandito, que se puede tomar el huevo, es más saludable que 6 kaisei. Kaisei es como kaisa, quiere decir log, un log, sulta, de la harina de la mejor calidad. Entonces 6 login de harina son el volumen de 24 huevos de 36, cada log es 6 huevos, es decir, 6 logim son 36 huevos, el volumen de 36 huevos de sole de la harina más de la mejor calidad es menos saludable que un huevo
que lo hicieron de forma megulgalta, como dijimos. Ki ata Rav Dimi amar tava biata megulgalta mishita, como dijimos, matvita me'arba. Si le pusieron en el fuego el huevo hasta que se endureció, entonces es más saludable que 4 login de la harina de la mejor calidad. Mevushalta, y si lo cocinaron, si lo hirvieron en agua, entonces Kol shu ke beitza toiva imeno lebar mi bisra. Entonces, en ese caso, si fuera hervido, entonces el huevo es mejor que cada cosa que tiene el tamaño del huevo. Del mismo tamaño, el huevo es más saludable. Entonces vimos que el huevo más saludable es cuando lo pusieron sobre el fuego hasta que se volvió, pero de forma que queda blandito que se puede tomar. No sabemos si es lo más rico de esa forma, pero es lo más saludable. Y vuelve la Gemara a la Mishnah. Rabbi Akiva Omer afilu achal shelek bechulei. Vimos que la opinión de Rabbi Akiva es que aun si comió una hierba hervida, una verdura hervida, tiene que decir después Birkat Hamazon si se llenó de ella. Pregunta la Gemara, Umi ikamidi de ave shelek mezoinei. ¿Acaso existe algo que fue hervido, una verdura que fue hervida, que eso va a ser la comida de la persona, que eso se va a llenar y lo va a alimentar? Contesta la Gemara, Amar Rav Ashi bekelach shel kruv shanu. Dice Rav Ashi, la parte central del repollo, que de ella salen las hojas, es llamado kelach. Esa parte es muy nutritiva. El que come eso puede ser que de eso se alimente y sea su comida que se vuelve llena. Y sobre eso se refirió a Rabbi Akiva, que si se llenó de eso, tiene que decir Birkat Hamazon. Sigue la Gemara y cuenta, Tanu Rabbanan, Tchol yafe leshinaim vekashe levnei me'aim. El vaso es bueno para los dientes, pero es malo para los intestinos. Krishin, el karti, kashin lashinaim, veyafin levnei me'aim. Al revés, son malos para los dientes, pero buenos para los intestinos. Kol yerek chai morik. Cada vegetal verde morik hace que si le da color verde a la cara de la persona, que si lo hace un poco más feo. Después la van a explicar en qué caso. Vejol katan maktin. Cada cosa que la persona lo come antes de que creció suficiente, que es decir, kol katan, también hace la que la persona misma cuando lo come se vuelva más pequeño. Vejol nefesh meshiv et nefesh. Cada cosa que tuvo vida, si la persona lo come entero, meshiv et nefesh, le da vida a la persona. Vejol karov la nefesh meshiv et nefesh. Cada cosa que está cerca a lo que le da vida al animal, también, y a la persona que lo come, le da vida, le da hayut a esa persona. Después vamos a explicar cada cosa a qué se refiere. Kruv, el repollo, como dijimos, le mazón, es bueno para alimentarse. Vetradin, le refuá. El tradin, el silca, el selec, aparentemente la especie de espinaca, es bueno para la salud. Y termina la braita diciendo, oilo le bait, quiere decir al cuerpo, shealefet overet betojo, que el nabo pasa en él. Ahora explica la Gemara cada cosa que dice la braita. Amar mar tchol yafe la shinaim vekashe levnei me'aim maitakante. Si es bueno para los dientes y malo para los intestinos, entonces ¿cómo hacer? Dice la Gemara, nilesei venishdei, que lo mastique, que es bueno para los dientes, pero lo tire después y no se lo coma. Krishin kashin la shinaim veyafin livnei me'aim maitakante lishlekinu venivleineu. Los krishin lo que tiene que hacer es cocinarlos mucho tiempo y entonces puede tragarlos sin masticarlos, entonces son buenos para los intestinos y no hacen el daño a los dientes. Dijimos que kol yerek chai morik, el que come un vegetal verde hace que él mismo se vea verde. Amar Rabbi Yitzchak beseuda rishona shel achar akaza. Estamos hablando en el caso de una persona que sacó sangre de él para la salud de él, después está muy débil. Si en ese momento él come un vegetal verde, no le hace bien y lo hace a él también verse verde. Y otros dichos en nombre de Rabbi Yitzchak, ve'amar Rabbi Yitzchak, kol aochel yerek kodem 4 shaot, asur lesaper imeino, maitaime mishum reicha. Dice Rabbi Yitzchak, una persona que comió un vegetal antes de la hora cuarta del día, que es decir, antes de la hora de la comida del día, es prohibido hablar con él por el olor que él va a tener, que no es saludable olerlo.
ואמר רבי יצחק, otro dicho nombre de él, אסור לאדם שיאכל ירק חי קודם 4 שעות. Y es prohibido para la persona comer un vegetal antes de la hora de la comida del día, es decir, antes de que pasen 4 horas del día. Cuenta la Gemara, Amimar, Umar Zutra y Ravashi, Avuyatve, los tres están sentados, Aitu kamau yerek chai kodem 4 shaot. Les trajeron un vegetal antes de la hora cuarta. Amimar y Ravashi achul, Mar Zutra lo achal. Mar Zutra fue el único que no comió. Amrule le preguntaron, Mai daitech, ¿tú cómo piensas? ¿Como Rabbi Yitzhak? De Amar Rabbi Yitzhak, Kol haochel yerek kodem 4 shaot, asur leseper imenu, mishum reicha. Ve'anan de ka'achlinan ve'kamishta ite be'adan. Si tú piensas como Rabbi Yitzhak, que dijo que alguien que comió un vegetal antes de hablar a la cuarta es prohibido hablar con él, nosotros comimos y estás hablando con nosotros. ¿Por qué no comiste? Porque piensas como Rabbi Yitzhak. Entonces, ¿por qué hablas con nosotros? Amar lahu ana ke'idach de Rabbi Yitzhak sviralei de Amar Rabbi Yitzhak asur l'adam sheyochal yerek chai kodem 4 shaot. Le dijo, yo pienso como el segundo dicho de Rabbi Yitzhak, que la persona tiene prohibido comer un vegetal antes de 4 horas, por eso no comí. Pero lo que él dijo, no hablar con alguien que comió un vegetal, en eso no pienso como él. Y vuelve la Gemara a la braita que vimos. Dijimos, kol katan maktin, toda cosa que no creció suficiente, si una persona lo come, también él lo hace ser más pequeño. Amar Rav Chizda, afilu gadia bar zuza, aún un cabrito que cuesta un zuz, que aparentemente es carne, es algo saludable, de todos modos, si es demasiado pequeño, no ha crecido suficiente, comerlo no es saludable. Velo amaran el de leit beriva, aval it beriva leitlan ba. Dice, estamos hablando de algo que no creció ni siquiera la cuarta parte de lo que puede crecer, pero si ya creció la cuarta parte, está bien. Ahora dijimos, kol nefesh meshiv nefesh, cada cosa que tenía vida, comerlo entero da vida. Amarav Pope, afilu gildani de bei gili, que son pescaditos muy pequeños que están entre las cañas, pero el que se le come uno de esos pescaditos, como fueron enteros y ese es el tamaño que llegan y tenían vida, comerlos es muy saludable. Dijimos, kola karov la nefesh meshiv eta nefesh, también comer partes de que están cerca al lugar de la vida es saludable, dice la Gemara, Aja bar Yaakov unka, quiere decir carne que viene del cuello del animal, la parte del cuello que está cerca al corazón y los intestinos que dan la vida al animal, comer eso es saludable. Y cuenta la Gemara, Amar le Rovel Shamei, ki maitet li umtza de bisra, tarach ve'aiti li me'eija de mikrav le bei baruch. Le dijo Robe al que lo servía, que cuando le trae carne, que intente traerle carne que es lo más cerca a donde se dijo brajá sobre ella, que es decir, donde se hace shchita en el cuello, de lo más cerca ahí, que es traerle la carne, como dijimos, que esa carne es muy saludable. Dijimos, kuruv lamazon vetradin le refuá, el repollo para alimenta, y tradin es para es saludable. Pregunta la Gemara, kuruv lamazon in vele refuá lo. Aparentemente dice la braita que el repollo es bueno para alimentarse, pero no para la salud. Para la salud es el tradin. Pregunta la Gemara, ¿acaso es así? Veha Tania, shisha dvarim merapin et hachole micholio, verufuatan refuá. Hay 6 cosas que dan salud y cuando la dan del todo, como es debido. Velu en kuruv, el primero es el repollo. Ve tradin, el que hablamos antes, la especie de espinaca. Umei sisin yavesh, quiere decir la especie de nana, una hierba que se pone a veces en el té, es también muy saludable. Y ve keiva, keiva es el estómago. Ve harat, que es decir el útero. Ve yoteret akaved, lo que está alrededor del hígado. Todas estas 6 cosas son muy saludables. Entonces, de todos modos, vimos que el repollo también da salud y no solo alimenta. El eima kuv af lamazon. Hay que leer en la braita. El repollo es aún para alimentarse y el tradin para medicina. Sigamos en la braita. Hoy lo lebaicha lefet overet betojo. No es bueno para el cuerpo que la nava pasa en él.
Eini, pregunta la Gemara, Eini, ¿acaso es así? Ve'amar lei Rove leshamei, ki chazit lifta beshuka, lo teimali bemai korach trifta. Rove le dijo al que le servía, le dijo, cuando tú ves lefet, cuando ves nabo en el mercado, no me preguntes con qué voy a comer el pan, porque obviamente lo voy a comer con la lefet. Entonces vemos que es saludable. Amar Abai mi bli basar. Según Abai, cuando el lefet no es saludable, cuando se come así nomás. Pero si se cocina con carne, es al revés, se vuelve muy saludable. Verove amar mi bli yain. Y Rove dijo sin vino, pero si uno también toma vino con él, es saludable. Itmar cuenta la Gemara, Rav amar mi bli basar. Rav también dijo como Abai sin carne. Ushmuel amar mi bli etzim. Shmuel dice que también cuando la lefet no es saludable, si la persona no tiene mucha madera, pero si tiene mucha madera, quiere decir que la puede cocinar mucho tiempo, también se vuelve saludable. Rabbi Yochanan amar mi bli yain, como Rove, sin vino. Amar le Rove le Rav Pope, sudnei. Rove le preguntó a Rav Pope, sudnei es el que prepara especies de cerveza, eso era lo que la ocupación de Rav Pope. Le pregunta, Anan, tavrinan la bebisra vejamra. Nosotros hacemos que la lefet sea saludable con carne y vino. Atún de lo nafish la jujamra, bemai tavritula. Ustedes que no es común vino donde ustedes toman más especies de cervezas y no vino, ¿con qué hacen que la lefet sea saludable? Amarlei betzivei, con madera, que si lo cocinamos mucho tiempo. Kiha de beitu de Rav Pope. La esposa de Rav Pope, batar de mevashlala, después de cocinarla una vez a la lefet, de todos modos, tavrala betamnan ofei parsiasta. Es decir, cogía 8 pedazos grandes de madera y los ponía en el fuego debajo de donde se está haciendo la nava y lo cocinaba mucho tiempo y con eso se volvía saludable. Sigue la Gemara en otra especie de comidas y dice Tanu Rabanan, dag katan, un pescado pequeño, maliach, que lo ponen en sal, peamim shumemit, puede causar lo aleinu muerte. ¿Cuándo es esos casos? Beshiv'a, en el día 7 desde que lo pusieron en la sal, Beshiv'a asar, en el día 17 que lo pusieron en la sal, o be-27, y en el día 27, ve'amrela be-23, hay quien dice en el día 23. Y dice la Gemara, velo amaran ela be-matui velo matui, abal matui shapir leitlan ba. Dice la Gemara, y estamos hablando en un caso que lo pusieron en el fuego, lo asaron y no lo asaron. Si está de esa forma intermediante, no es sano, pero si lo asaron como es debido, entonces no pasa nada. Vedelo matui shapir, y además, y cuando no lo asaron bien, lo amaran ela de lo shata betrei shija. Abel shata betrei shija leitlan ba. También, si no está bien asado, estamos hablando en el caso que no tomó después especies de cerveza, pero si tomó después especies de cerveza, no hay problema y no hace daño. Y vimos otra cosa en la Mishnah, vimos que el que toma agua cuando tiene sed, tiene que decir sheakol, y según Rabbi Tarfon tiene que decir Borei Nefashot antes de tomar. Entonces pregunta en qué caso dijimos que cuando está tomando el agua porque tiene sed tiene que decir braja. ¿En qué caso no tiene que decir braja? Amar Rav Idi bar Avin leapukei leman dechanaktei umza. El que empezó a comer y siente la comida no le está pasando, si se siente como ahogándose de la comida y él toma agua para pasar la comida, en ese caso él no lo está tomando por sed, sino solamente para pasar la comida. En ese caso no hay que decir braja sobre el agua. Y vimos, Rabbi Tarfon Omer, Borei Nefashot Rabot Vechesonan, es lo que se dice antes del agua. Amar li Rove bar Rav Hanan le Abai, ve'amri la le Rav Yosef, ilchetamai, preguntó cuál es la halajá. Hacemos como Jajamim, sheakol, o como Rabbi Tarfon, Borei Nefashot, antes de tomar agua. Amar le puk chazimai amadabar. Ve, sal y mira cómo hace la gente. Dice Rashi, ¿cómo hace la gente? La gente dice sobre el agua antes de tomarla, sheakol ni abidvaro, y después de tomarla dice, Borei Nefashot Rabot Vechesonam. Y con eso terminamos el 6º capítulo, Adran Alach Ketzad Mevarchin, y la página de hoy. Muchas gracias, Be'atzlacha.